tu palabra. En tu nombre hemos sanado a muchos enfermos. En tu nombre hemos profetizado. Y el Señor le va a decir, yo nunca los conocí. Apartado de mí, malditos hacedores de iniquidad. Hay otro grupo también. Luego también la Escritura dice que el Señor pondrá a su derecha y a su izquierda va a separar. A su izquierda lo va a poner a los cabritos y a su derecha lo va a poner a sus ovejas. Lo va a separar y a los cabritos no lo va a hacer entrar, solamente a las ovejas. Vemos muchas razones de la manera de cómo podemos decir entonces y entender la importancia de la predicación bíblica, de la predicación expositiva de la palabra de Dios. Me gustaría que entendieran este concepto de la predicación expositiva. Es decir, ¿por qué predicamos como predicamos en esta iglesia? ¿Por qué no predicamos como pentecostales? Cogemos el micrófono y nos movemos de aquí para allá. ¿Por qué predicamos versículo por versículo? Porque creemos que es la manera en que podemos no caer en la monotonía. Creemos que es la manera de poder predicar todas las doctrinas que están en la palabra de Dios. Si Jesucristo dijo que toda palabra es inspirada por Dios, toda palabra de Dios tiene que ser predicada. No esquivamos los temas, no buscamos temas favoritos para predicar. Predicamos todo el consejo de Dios, versículo por versículo. Esta es la manera en que lo hacemos. Sea que tu vida cristiana haya empezado hoy o ayer, o hace 30 años, o más, Dios espera que tú tomes, y yo también tomemos, una parte activa y vital en el cuerpo, en su cuerpo que es la iglesia local. Dios te ha puesto en esta iglesia local, ubicada en este lugar, en esta calle, en esta comunidad, y tú no te has preguntado ¿por qué? Habiendo muchas iglesias. ¿Por qué te ha puesto aquí? Si eres parte de este cuerpo, ¿qué miembro eres de este cuerpo? Y si un miembro no funciona, es que está enfermo. Y tiene que ser extirpado. ¿Me entiende? Tienes que hacerte esa pregunta. ¿Qué miembro de este cuerpo soy? ¿Qué Dios espera que yo haga en esta iglesia local como el hogar más significativo en todo el mundo? Este es el lugar más significativo, porque aquí venimos a aprender la palabra de Dios, no para creernos mejores que otros, sino para poder aplicar esa verdad todos los días de nuestra vida y tratar de vivir vida piadosa cada día, poco a poco, hasta llegar a la imagen y semejanza de Cristo. Es lo que la Biblia llama el proceso de la santificación. Es el proceso de la santificación. El nuevo nacimiento ya pasó en tu vida de una manera automática cuando tú te hiciste cristiano, te arrepentiste de tus pecados, vino el Espíritu Santo a vivir en tu vida y tú eres templo del Espíritu Santo, te selló como propiedad de Dios, pero ahora necesita que tú crezcas en esa vida cristiana, en esa vida piadosa, en esa santificación. Y es por medio de la palabra de Dios. Fuiste lavado, dice Pedro, por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos lava. Puedo darte muchas razones por cual Dios te ha puesto en esta iglesia local. Puede apagarlo si quieres. Puede haber muchas razones por las cuales Dios te ha puesto en esta iglesia local. Pero la pregunta que tienes que hacer es, ¿qué parte de este cuerpo soy yo? Y trabajar.
El primer paso que tenemos que hacer todos nosotros para poder trabajar es primero prepararnos, conocer nuestra Biblia. Para eso son importantes, y estamos recalcando casi domingo tras domingo, los discipulados, donde aprendemos los fundamentos de la fe, para poder estar arraigado, cimentado como árbol, plantado junto a corriente de agua, que sus raíces son profundas y no cae cuando viene la tempestad, el viento, los problemas, sino que da fruto, dice, a su tiempo, y sus hojas siempre están verdes. Muchas razones te pudiera dar. Puedo decirte incluso, si tú estás en esta iglesia, es porque Dios ha querido guardarte seguramente de la contaminación doctrinal que hay en otras iglesias. Puede ser una de las razones que te dé también esa. ¿Cómo puedes tú, siendo un miembro de la iglesia local, contribuir positivamente a tu iglesia? ¿Qué pensamos hacer acerca de nuestra iglesia? ¿Qué pensamos hacer con respecto al estado de tu iglesia local? Sabe que Dios te ha puesto aquí por dos razones en este mundo. Dios, cuando te convertiste, no te llevó automáticamente a su presencia, que un día lo va a hacer. Te dejó aquí para que vivieras en la tierra. Primero, para glorificar a Dios con todo lo que tú haces en tu vida. Pero segundo, para evangelizar. Si no entiende la palabra evangelizar, porque puede tener muchas connotaciones positivas y negativas, la Iglesia Católica sabemos que fue a Sudamérica a evangelizar con la mano izquierda la Biblia y con la mano derecha la espada. Entonces depende de la connotación que le quiera dar, pero evangelizar significa testificar las buenas nuevas. Hay un coro muy antiguo que decía: si siente compasión por tus amigos, entonces háblale de Cristo y cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Y testifica de Cristo por doquier. No sé si algunos se recuerdan, pero eso es el evangelio. Esa es la función que tenemos aquí. Es decir, tú y yo estamos llamados a escuchar la palabra de Dios, a glorificar a Dios en cada área de nuestra vida, en nuestra vida privada, en nuestro trabajo, en nuestro hogar y en la iglesia también. Pero segundo es evangelizar, testificar de tu fe a otras personas. Dice la Biblia que los ángeles quisieran tener este privilegio de venir a la tierra y poder predicar lo que ellos ven en el cielo, pero no lo hacen porque Dios no le ha dado ese privilegio. Pero ese privilegio sí nos los dio a nosotros, que lo estamos desperdiciando. Pablo decía: ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. ¿Se dan cuenta? Predicar el evangelio, tú dirás que yo no tengo estudio de teología. Primero te digo, ven a los discipulados, prepárate, conoce tu palabra. Y estoy seguro que tú hoy en día sabes más que otras personas, que algún amigo del cole o de la universidad o del trabajo. Puedes compartir lo poco que tú sabes a otras personas que saben menos que tú. ¿Cómo no podemos convertirnos en un mejor miembro que contribuya a esta familia, a esta iglesia local? Y esta pregunta pertenece a todo cristiano. Me gustaría, como primer característica o la primera receta que quiero darte para que tú seas un miembro de la iglesia sano,
saludable, fuerte, como el Salmo 1, como el árbol que es plantado junto a corriente de agua, para que tú no te aburra en el culto, en la predicación. Quiero darte algunos consejos. Yo sé que es difícil estar ahí al frente sentado escuchando a un predicador aburrido durante una hora. Te duerme, ¿no? Te duermes. Yo quiero darte algunos consejos para que tú puedas prestar atención y no te aburra en este culto. No es que en medio culto vamos a pasar a dar anuncios, ¿no? Burger King o algo así. Pero quiero darte algunos consejos para que tú no te aburras. Primero, tienes que saber escuchar expositivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, primero, como dije, nuestra predicación es expositiva. ¿Qué quiere decir predicar expositivamente? Ya te voy a decir luego lo que quiere decir predicar expositivamente. Pero si nuestra predicación en esta iglesia local es diferente a otras iglesias que tú puedas visitar, porque seguramente tú has visitado muchas iglesias, y cuando viene a esta iglesia, Berea, no hace falta que venga más de 2 domingos para darte cuenta que aquí somos distintos. Empezando de nuestra alabanza, y continuando con nuestra predicación. Somos muy distintos. Tenemos otra característica. Y quiero que sepa por qué lo hacemos. Quiero que sepa que entonces tú tienes que aprender a escuchar expositivamente la palabra de Dios, ya que la palabra es predicada expositivamente. Te quiero dar una noticia, que escuchar un sermón de 50 minutos o 1 hora es un arte. Y como todo arte hay que desarrollarlo, tú tienes que desarrollar ese arte. Si quieres tocar el piano, es un arte. Tienes que practicar todos los días. Si quieres hacer una cosa, es un arte. Tienes que practicar todos los días. Escuchar expositivamente, antes de responder esa pregunta, necesitamos definir lo que es la predicación expositiva. La característica más importante de una iglesia es la predicación expositiva de la palabra de Dios. Hay 3 tipos de predicación. Está la temática, está la textual y está la expositiva. La predicación expositiva no es simplemente producir un comentario verbal sobre algún versículo de la Biblia. No es eso. No es simplemente producir ese comentario, sino es hacer de un pasaje de la Escritura el punto central del mensaje. No escoger cualquier cosa que sea atractivo al mundo y respaldarlo con un pasaje de la Escritura. Es al revés. Es hacer el pasaje de la Escritura, sea un versículo, 2, 3 o todo un pasaje, un capítulo, hacer el punto central del sermón. Eso es la predicación expositiva. Si las iglesias queremos que sean saludables, fuertes, que cuando te inviten a otra iglesia tú puedas decir: yo estoy muy contento en mi iglesia, se predica la Biblia versículo por versículo, se predica la Biblia, se expone la Biblia. Entonces, como predicadores, tanto Gerson, Ezequiel y los maestros de la escuela dominical, debemos comprometernos y estar comprometidos a descubrir el mensaje de la Escritura, a saber qué es lo que Dios quiso decir en la Escritura, para poder transmitirlo a la congregación.
Es el trabajo más arduo y más difícil. Porque más fácil es venir, cojo un tema, te hablo de ese tema como cualquier orador y te salpico con 3 versículos o 5 de la Escritura y ya está. Eso es dar una charla sobre un tema. Venimos aquí a aprender lo que Dios quiso que nosotros sepamos. Venimos aquí a comprender la Escritura. Venimos aquí a escuchar la voz de Dios. Usted dirá, ¿no? Pero todas las iglesias predican la Biblia. Y le vuelvo a repetir. Es cierto, todas las iglesias usan la Biblia. Y se pasean incluso por aquí o por allá. Incluso hasta las sectas usan la Biblia. Dios habla únicamente, como lo dice Hebreo 1.1, que Dios... Vamos a ir a ver a Hebreo 1.1, para que no crean que me estoy inventando. Ya sé que este mensaje es un poco distinto a lo que están acostumbrados a escuchar, pero es bueno de vez en cuando hablar de este tema. Hebreos 1.1, si algunos no lo sabían, lo pueden subrayar en su Biblia. No tengan miedo de marcar su Biblia, está para eso. Dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo pasado, ¿no? En muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, ¿quién eran los padres? Los patriarcas de Israel, por los profetas mayores y menores. En estos últimos días nos ha hablado, dice, ¿por quién? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Es decir, Dios antiguamente hablaba de muchas maneras a los patriarcas, por los profetas, por sueños, por visiones, etc. En estos últimos días nos ha hablado y nos habla solo por su Hijo Jesucristo. Es decir, nos habla solo por la palabra de Dios. Es el mensaje de Cristo. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento apuntaba a la venida del Mesías. El Nuevo Testamento nos habla del Mesías. Lo que Cristo hizo, las palabras que Cristo hizo, los mensajes que Cristo dio, las parábolas que Cristo decía. Hoy nos habla por medio de su Hijo. Eso quiere decir que nos habla solo por la Escritura, pero explicada correctamente. Tú dices, todas las iglesias usan la Biblia, hasta la secta, te puedo decir. Pero solo Dios habla por medio de su palabra, explicada correctamente. Porque la Biblia no tiene 2 mensajes ni 3, tiene un solo mensaje. Y para llegar a ese mensaje que Dios quiso decir, es importante exponer la palabra de Dios. Hacer del pasaje el punto central del mensaje, de la Escritura. Permitir que ese mensaje que tú escuches, como el de hoy, conduzca tu agenda, conduzca la agenda de nuestra iglesia, conduzca la agenda de nuestra vida personal. Existe un rol importante para cada miembro de la iglesia local, así como la agenda nuestra como predicador o como maestro. También existe para cada uno de nosotros una agenda que la Biblia tiene que determinar lo que se debe hacer, lo que es bueno. Yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor Jesús. No tú y yo, no tus técnicas de mercadotecnia, no tu sabiduría y yo. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Ustedes solamente comprométanse a conocer eso,
mi palabra, que ahí está la forma como yo la voy a edificar mi iglesia. Algunos hablan de que en los últimos días hablan, no, que esa iglesia está muerta, o esa iglesia así, o allá, que en esa iglesia se ora de otra manera, que no se aplaude, que no se grita, que no se cae al suelo. Pues mira, la palabra de Dios habla de que pueden haber diferentes formas, ¿no? Como te digo, en esta iglesia hacen esto, hacen aquello, pero Dios, primeramente, es un Dios de orden. Y segundo, podríamos decir que la palabra de Dios la escuchamos, la aprendemos y la vivimos. Tratamos de vivirla todos los días. El Señor dijo, yo voy a edificar mi iglesia. No la van a edificar vosotros, la voy a edificar yo. La forma que se predique la Escritura. Lo más importante de una iglesia local, de una iglesia, no son la forma. Se predica la palabra de Dios, se enseña la palabra de Dios en esa iglesia, que es lo que nos importa para vivir, que la Escritura dice que es útil para enseñar, redarguir, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En esta iglesia se predica la palabra de Dios correctamente, se enseña la Biblia. Eso es lo que tenemos que ver en una iglesia, no lo externo. A nadie le importa saber la opinión del orador o del predicador o del exponente de la palabra. Ustedes aquí no quieren venir a escucharme a mí, ni a Ezequiel, ni a Gerson, ni a ninguna otra persona. Venimos aquí porque queremos escuchar la palabra de Dios. Es un arte, vuelvo a decir. Escuchar la palabra de Dios 50 minutos es un arte. Porque si no desarrollas ese arte te duerme. Cuando escuchamos la predicación de la palabra, no debemos enfocarnos primeramente, por decirlo así, en consejos prácticos de cómo hacer esto o aquello. Aunque la Escritura nos enseña de asuntos cotidianos, pero debemos prestar atención al mensaje que exalta. No debemos prestar atención al mensaje que exalta nuestra autoestima, como muchos predicadores exaltan la autoestima. Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ven a Cristo y tus problemas se acabarán. Ven a Cristo y todo te saldrá bien. La Biblia no dice eso. El Señor Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada, a poner en enemistad, a poner en enemistad, porque la verdad divide, la verdad ofende. La verdad, a nadie le gusta que le digan la verdad. Le gusta que le digan cosas agradables, comezón de oír cosas agradables. Te pica el oído y te mete un palillo. Eso es comezón. Oír cosas que te gustan al oído. Muchos dicen, es una iglesia muerta. El Señor Jesús, ¿sabe qué dijo? Que en los últimos días
que muchos cristianos no sé de dónde lo sacan, porque yo he leído la Biblia y no lo he encontrado. No sé si yo tengo una Biblia marciana, pero no hay en mi Biblia eso. Dicen que en los últimos días va a haber un gran avivamiento y las iglesias se van a llenar. Yo lo que leo en la Biblia es que en los últimos días va a haber una gran apostasía, que muchos abandonarán la fe. Y si fuese posible, dice, muchos maestros saldrán y engañarán y abandonarán la fe, la enseñanza de Cristo, con otras prácticas mezcladas. Y si fuese posible, dice, engañarán a los escogidos. Pero como no es posible, los escogidos no serán engañados. Porque como hemos estudiado, los escogidos fueron escogidos antes de la fundación del mundo para que sean salvos. Pero si fuese posible, no dice que van a ser engañados, pero si fuese posible, engañarían a los escogidos. Y es lo que el Señor Jesús llama mi manada pequeña, mis escogidos, los que nunca van a ser engañados por el placebo espiritual de muchas iglesias y muchos predicadores, porque ellos están fundamentados en la predicación de la palabra. Eso es lo que le importa. No le importa que el predicador venga y le cuente sus anécdotas de la semana. No quieren escuchar qué cosa ha hecho el predicador durante la semana. No quieren escuchar cuánto libro ha escrito ese predicador. Tampoco quieren escuchar cuánto viaje ha hecho, cuántos países conoce ese predicador. Eso a nadie le interesa y no venimos para eso. Por lo menos en esta iglesia no venimos para eso. En esta iglesia venimos a escuchar la palabra de Dios, para hacerla personal a nuestra vida, poder aplicarla a nuestra vida todos los días y vivir vida piadosa, santa, para la gloria de Dios. Estamos en ese proceso. Tenemos que aprender a escuchar expositivamente. ¿A qué me refiero exactamente con escuchar expositivamente? Escuchar expositivamente significa prestar atención al mensaje central de un pasaje de la Escritura y aceptar ese mensaje como la idea principal que tenemos que abrazar. Cuando escuchamos un mensaje, que lo que venimos a predicar nos preparamos durante toda la semana, y la congregación cuando escucha esa verdad revelada, tiene que abrazar esa verdad. Tiene que apropiarse de esa verdad. Tiene que aplicar esa verdad a su vida personal, incluso corporal, como cristiano. ¿Qué hace el Evangelio? El Evangelio te transforma, pero te transforma desde adentro para afuera. No es la fachada. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la Biblia. No es así. Es de adentro para afuera, no con la apariencia. Ya le dije la mucha manera de negar la palabra de Dios, la eficacia de la Biblia. Primero, no practicándola, por supuesto. No aceptando la inerrancia de la Escritura, no aceptando la infalibilidad de la Escritura, no aceptando la autoridad de la Escritura, no aceptando que la Biblia es verdad absoluta para todos los asuntos de fe y de práctica, y no aceptando la suficiencia de la Escritura, por lo cual el cristiano necesita ir al psicólogo. ¿Cómo es eso? La Biblia dice, en paz me acostaré y en paz me levantaré.
porque solo Dios me hace vivir tranquilamente. No necesito pastilla, no necesito, ¿sabe qué psicólogo? Necesita arrepentirte y ponerte a cuenta con Dios. La psicología no lleva más de un siglo que se enseña en las universidades. Los grandes maestros y las escuelas de psicología son ateos. Ateos. No creen en Dios. Y si es un psicólogo cristiano, ¿dónde aprendió ese psicólogo cristiano la psicología? En el mismo lugar y en la misma fuente que el mundano. ¿Qué hacían los predicadores cuando no habían psicólogo? A la escritura, la consejería bíblica, hablar con hermanos que están más maduros en la fe. Mira, mi hermano, mi hermana, estoy pasando este problema, ¿qué hago? Hoy los pastores dicen, bueno, te voy a enviar a donde un hermano que es muy bueno, es hermano de nuestra iglesia o de la otra iglesia y es cristiano y es psicólogo. Ve allá. O simplemente le dice, cante 3 coritos o memorice 2 versículos de la escritura y luego nos vemos. Y me dice cómo se siente. No, no es así. Es todo el consejo de la escritura. Es la escritura la que es suficiente. ¿Cuáles son los beneficios de escuchar expositivamente? Bueno, a mí, mira, me gustaría, yo sé que no voy a terminar por el tiempo, pero me gustaría decirte los beneficios de escuchar expositivamente. Yo puedo decirte mucho, pensando en los beneficios de predicar expositivamente y de escuchar expositivamente, se me vino a la mente, pues bueno, mucho. Yo estuve pensando en esta semana sobre este mensaje, cómo lo iba a dar, cómo lo podía exponer. Si se dan cuenta, suelo predicar con 20 hojas de folio. Hoy no tengo ninguna, porque lo estuve pensando este mensaje. Hoy no traigo ninguna hoja, pero tengo la idea en la mente. He estado meditando y he estado pensando sobre la predicación expositiva para que tú no te aburras en esta iglesia, para que te dé ganas de venir a esta iglesia. ¿Y saben cuántas conclusiones llegué? A 70. Pero no lo voy a decir a 70 por el tiempo, ¿vale? Te la voy a resumir. Y la vamos a dejar en 15, ¿vale? Mira, predicar expositivamente logra mejor la intención bíblica de la predicación, que es presentar el mensaje de Dios. Predicar expositivamente promueve la predicación bíblica con autoridad, porque te estoy hablando de la Biblia, no te estoy hablando de mis anécdotas. Te estoy hablando de la palabra que tiene autoridad. Predicar expositivamente magnifica la palabra de Dios, porque estoy poniendo a la palabra de Dios por delante. La iglesia es la columna y el sostén de la verdad. Jesucristo dijo, mi palabra es verdad. Magnifica la palabra de Dios cuando predicamos expositivamente, porque hacemos del texto el mensaje central del sermón. Y es el texto el que tiene que vivir. Predicar expositiva provee un almacén de material homilético, porque tú puedes tomar apunte y vas a tener para enseñar a otros que saben menos que tú. Predicar expositivamente asegura los más altos niveles de conocimiento bíblico para el pueblo de Dios. ¿Por qué?
porque asegura los más altos niveles de conocimiento bíblico para el pueblo de Dios, porque estamos explicando, somos exponente de la palabra de Dios. Venimos y te exponemos el mensaje de Cristo. Venimos y te exponemos el conocimiento bíblico, la palabra de Dios, por lo cual tus niveles de conocimiento bíblico son altos. Y no lo hacemos, como he dicho, para creernos mejores que otros. Lo hacemos para que puedas vivir esa vida piadosa. Séptimo, predicar expositivamente te lleva a pensar y a vivir bíblicamente. Que eso es el propósito de lo que venimos y nos paramos aquí adelante. No venimos a perder el tiempo. No venimos a pasar una buena mañana con ustedes. Aparte de eso, ¿no? No es solamente a eso. Cuando Gerson, Ezequiel, yo u otro predicador viene aquí, venimos y predicamos expositivamente porque queremos que la iglesia, esta iglesia, piense y viva bíblicamente. ¿Cómo es eso? Dirán, ¿no? Dice que nuestra palabra sean sazonadas con sal, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Pensar bíblicamente es tener la palabra de Dios siempre presente en cada acto de tu vida, en cada segundo de tu vida, no solamente el domingo, cada día de la semana. Pensar y vivir bíblicamente. Eso es lo que hace la predicación expositiva. Porque no te estoy tocando un tema o una anécdota que me pasó. Te estoy explicando la palabra para que tú pienses como piensa Dios y viva como aquel que dice seguir, que es tu maestro, Jesucristo, el maestro de maestros. Octavo, predicar expositivamente promueve tanto la profundidad de la escritura como la amplitud de ella. Promueve que tú conozcas los pasajes oscuros y difíciles de entender. Por eso es que muchos predicadores no predican expositivamente, porque ¿qué hacemos cuando nos toca predicar sobre el caso de la mujer que no puede predicar o no puede ser pastora? Eso va en contra, primero, del gobierno. Ahí se nos levantan todos estos ONG o todas estas asociaciones que hay de igualdad, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos toca meternos en temas grises? Pues muchos predicadores, pues esto lo paso, no predico. ¿Qué hacemos cuando nos toca tocar tema de la homosexualidad? Hoy en día no puedes hablar en contra de eso. Puedes ir hasta la cárcel. Pues pasemos ese tema. Predicar expositivamente es predicar versículo por versículo todo el consejo de Dios. Si tiene que arrollar, arrolla todo, porque es mejor obedecer, como le dijo Pedro, Juan, a Dios antes que a los hombres. Predicamos el consejo de Dios porque toda la escritura fue inspirada por Dios, decimos, y es útil. Entonces la predicación expositiva lo que hace es promover tanto la profundidad como la amplitud del conocimiento bíblico. Predicar expositivamente, punto 9, obliga el tratamiento de textos difíciles de interpretar, como por ejemplo, cuando la escritura dice que la mujer se salvará
engendrando hijos. Yo pensé que solamente había una forma de salvarse, que era por el arrepentimiento. ¿Cómo relaciono ese pasaje? ¿Acaso la salvación no es por fe? ¿Y por qué aquí dice que la mujer se salvará solo engendrando hijos? ¿Acaso no decimos que el bautismo no salva? Y Pedro dice que el bautismo de agua nos salva. Si quieres saber la respuesta, ven a los discipulados. Pero eso es lo que hace la predicación expositiva. Lleva primero a pensar bíblicamente, o nos obliga al tratamiento de textos difíciles de interpretar, que muchos predicadores en muchas iglesias evangélicas pasan y predican lo que es de comezón para oír a sus feligreses. 10. Predicar expositivamente permite que se maneje amplios temas teológicos. Todo tipo de temas. Desde la elección, desde la salvación, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Todos los temas teológicos habido y por haber que están en la Escritura. No esquiva uno y otro no. Lo que quiero hacer con esto es crearte hambre por desear predicar, por desear escuchar una predicación expositiva. Predicar expositivamente aleja a los predicadores de las rutinas y de los favoritismos. No es rutinario la predicación expositiva, porque vas predicando toda la Escritura. Ni hace favoritismo. Este domingo voy a predicar pensando en este hermano o en esta hermana que se porta así o asá. No hace favoritismo. O este mensaje voy a predicar para alabar a este diácono o a este hermano o a esta hermana. No hace favoritismo. Se predica todo. Si hoy tuviesen todas las mujeres, este culto fuera lleno de mujeres y tuviéramos que predicar un tema sobre la mujer, pues no es que lo hemos preparado porque tú venías, hermano, sino es lo que tocaba predicar. Predicar expositivamente previene la introducción de ideas humanas, porque no se predican tus ideas, se predica el mensaje de Dios, el significado de la Escritura, lo que Dios quiso decir en la Biblia. Eso. Predicar expositivamente nos resguarda en contra de la mala interpretación del texto bíblico. Predicar expositivamente hace eso, resguardarnos de la mala interpretación del texto bíblico, porque vas al contenido, a explicar ese pasaje. 14. Predicar expositivamente imita la predicación de Cristo, de los apóstoles y de los contemporáneos de los apóstoles. Y de los padres de la iglesia también, si podríamos decirlo. Se predicó expositivamente siempre. Hasta hace unos 150 años atrás, que se dejó de predicar expositivamente. Cuando a la gente no le interesó la Biblia, con el humanismo y todo eso. Con la ciencia de adelanto, siglo XVIII. Se dejó de predicar expositivamente porque queríamos llenar los cultos.
Entonces se dejó de predicar. Cristo predicaba expositivamente. ¿Se acuerdan cuando él estaba en el templo y le dieron el rollo del profeta Isaías para que lea? Él leyó y explicó el libro de Isaías y dijo: hoy se ha cumplido entre vosotros esta escritura. ¿Se acuerdan de Pedro o de Pablo cuando habla de su conversión y le explica? Pedro le dice: estos hombres no están borrachos. Es lo que el profeta Joel dijo y explicó. Esto es lo que dijo el profeta tal y lo explicaban. Es decir, predicar expositivamente imita la predicación de Cristo y la de los apóstoles. Y por último, predicar expositivamente promueve lo mejor del expositor, es decir, del que está predicando. Promueve que el que venga a hablar acá adelante se prepare cada día, que pueda darte lo mejor, como dice Santiago 3:1. No os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Por lo cual promueve lo mejor del expositor. Eso es lo que hace la predicación expositiva de la palabra de Dios. Eso es lo que hace. Eso es lo que... ¿Y cómo pueden los miembros cultivar el hábito de escuchar expositivamente? ¿Cómo podemos nosotros tener ese arte? Entonces, ¿cómo podemos desear cultivar el hábito de la predicación expositiva? Algunos pedagogos dicen que si tú practicas 3 días, se te hace una rutina, ¿no? Pero si ya practicas más de 2 semanas, se te hace un hábito. ¿Vale? Aquí llevamos 6 años predicando positivamente y no se nos ha hecho un hábito todavía. ¿Vale? Entonces, creo que esa idea de los pedagogos no funciona aquí, ¿no? Para el próximo domingo vamos a hablar sobre cómo puedo cultivar el hábito de escuchar expositivamente, escuchar un mensaje de 50 minutos sin dormirme, sin aburrirme y sin perderle el contenido, sin perderle el hilo. Vamos a tocar 6 puntos otro domingo. Te lo voy a decir así para que te animes. Solamente los subtítulos. Y aquí termino. El primer hábito que tienes que hacer es meditar en el pasaje del sermón durante tu tiempo devocional. Por ejemplo, ustedes saben que aquí predicamos versículo por versículo. Cuando termine el sermón, al final del domingo, tú le preguntas al pastor, ya sea a Ezequiel, a Gerson o a mí, ¿a quién le toca predicar el próximo domingo? ¿Qué pasaje van a predicar? Y tú lo apuntas y lo que haces es meditar durante tu tiempo devocional ese pasaje que se va a predicar el otro domingo. Otra cosa, cómo cultivar un hábito de escuchar expositivamente, es que inviertas en buenos comentarios bíblicos. Es decir, que gaste un poco de dinero y te compres buenos libros o buenos comentarios bíblicos para que te ayuden. Dios ha dado a la iglesia, dice, constituyó a unos ser apóstoles, profetas, maestros. Ha dado a la iglesia algunos maestros que han escrito libros para explicarte por medio de los comentarios bíblicos, para ayudarte a traerte luz en algunos pasajes que no puedes entender.
Entonces tienes que invertir en buenos comentarios bíblicos. Como ya lo estoy diciendo, ya no voy a predicar esto este domingo, el domingo siguiente. Otro hábito es que hable y ore con amigos acerca del sermón después del culto. Es decir, habla con amigos, habla con hermanos del sermón después. Es decir, que no te vayas rápidamente, que le diga, oye, ¿qué entendiste del mensaje? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo te gustó o no te gustó? Decirle qué cogiste tú, qué aplicación cogiste del mensaje. Hablar con amigos. Otra cosa, escuchar y aplicar el sermón durante la semana. Ustedes saben que los sermones se graban en audio y hoy lo estamos volviendo a grabar en vídeo. Pero tú puedes pedir, quiero una copia en audio de ese mensaje en MP3, te lo vamos a dar. Cosa que tú escuchas y lo aplica el sermón durante la semana. Desarrolle el hábito de buscar respuesta a las preguntas del texto. Cuando tú sabes el texto que se va a predicar y te sale cosas que no entiende, dice, esto es difícil, no tengo respuesta para esta pregunta o para esto que dice este texto, pues entonces vas a desarrollar el hábito de buscar respuesta. Y vas a venir con ganas de escuchar al predicador porque sabe que va a predicar ese texto que tú no has entendido durante la semana. Y por último, cultive la humildad. La humildad. 1 Corintios 4:6 dice, esto hermanos lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolo por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Colosenses 2:18 dice, nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto. El que Dios me ha hablado anoche. Dios me ha revelado y venimos todos orgullosos. Dios no habla de esa manera, dice Hebreo 1. Dios nos habla solo por medio de Cristo hoy en día, de su palabra. Si alguien te dice, tuve una visión, un sueño, Dios me habló anoche, como dice acá, basándose en las visiones que ha visto, hinchando sin causa por su mente carnal, tú dile, seguramente cenaste tarde. Pero Dios no te pudo hablar, porque si te habla se está contradiciendo con la palabra de Dios y Dios no se contradice nunca. Y la Biblia dice que Dios antes hablaba así y que ahora nos habla por medio de su Hijo, Jesucristo, que es el mensaje de la Biblia. Y si habla o no habla de esta manera, por último dile en Apocalipsis, el último libro de la Biblia dice, y los últimos versículos de la Biblia de Apocalipsis dice, cualquiera que quite o aumente, decir Dios me ha dicho, o he visto una visión, o he soñado algo, es aumentar a lo que está este libro. ¿Eres tan orgulloso? Tienes que aplicar la humildad. ¿Eres tan orgulloso para decir, Dios me habló por un sueño? ¿Dios me habló por una visión? Es decir, Dios te habló. Tan especial eres que Dios te tuvo que hablar a ti y al resto de la iglesia, ¿no? Tan especial eres que Dios tuvo que hablarte a ti y no a los pastores de tu iglesia. Sea más humilde, hermano. Dios habla solamente por medio de Cristo, que es la palabra de Dios. Y termina. Cualquiera que quite o aumente una tilde a este libro, dice Apocalipsis, todas
las maldiciones y las plagas que hay en este libro caerán sobre esa persona. Tus sueños, tus visiones, Dios te ha dicho, Dios me habló, son aumentados. En esta iglesia no vas a escuchar eso. En esta iglesia solamente vas a escuchar exponer la palabra de Dios para que tú la apliques en tu agenda personal. Y es lo que nos hace apto para toda buena obra. Amén. Vamos a orar. No sé si los niños les pueden llamar para que vayan saliendo y no perder el tiempo. Sé que me pasé. Muchas gracias por su atención. Hoy no se han dormido nadie. No, nadie se ha dormido hoy. Eso se llama el arte de escuchar un sermón. Son unos campeones. Escuchar a un tío aburrido durante 1 hora y 25 minutos. 1 hora y 25 minutos han estado escuchando. Son unos campeones. ¿Vale? No va a ser siempre así, ¿vale? Nuestra predicación va a ser de 50 minutos, sino que hoy, para no hacerlo el otro domingo el mismo tema, quise terminarlo. ¿Vale? Pero para que vean que se puede prestar atención sin aburrirse, porque hoy nadie se durmió, por lo menos no he visto la cara. Oremos. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor, por esta sugerencia que, Padre, usted nos da en cuanto a escuchar positivamente tu palabra, Señor. Saber, Padre, que escuchar un mensaje positivo, Señor, nos anime a profundizar y tanto en el conocimiento y en la amplitud de tu palabra, Señor. Saber, Padre, que escuchar un mensaje expositivo es imitarte a ti, Padre Celestial, porque estamos aprendiendo tu verdad revelada en la palabra, Señor, para poder parecernos a aquel que nos llamó, que eres tú, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, todos nuestros pecados, Señor, incluso la falta de reverencia a tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que los niños han preparado algo. Sí. Los más pequeñitos no por falta de tiempo, pero sí los alumnos de Lady han preparado algo a salir. Como saben, hoy vamos a celebrar el Día del Padre y estamos investigando por ahí dónde se originó esto del Día del Padre. Y estaba mirando algunas noticias, escritos. El Día del Padre se originó en Estados Unidos, no sabía yo. En 1908, algo así, justamente la celebración del Día de la Madre, una chica estadounidense, se hizo esa pregunta, ¿no? ¿Por qué solamente las madres y no los padres? Entonces en 1910, al año siguiente pues ya esta chica promovió y difundió para que se pueda celebrar el Día del Padre. Ya en 1940, 50, en España también se difundió y hasta esas fechas ya se celebra el Día del Padre en muchos lugares del mundo, aunque en distintas fechas, pero sí se celebra ese día. En España, por ejemplo, no es en toda España festivo. Son las zonas marcadas, como 3, 4 regiones, pero las demás no hacen festivo. Gracias, pues, que en el País Vasco sí tenemos festivo, ¿no? Vamos a invitar a los niños que puedan pasar. Lady, tus niños.